Hola, ¿qué tal familia soccernática? Sí, estamos de regreso, estamos de retorno y estamos en Marca 90. Obviamente, ¿quién no conoce Marca 90? Ya estamos aquí por segunda ocasión y hoy tenemos un protagonista importante también. Nada más y nada menos que nuestro querido Daniel Navas, o también conocido Messi Navas. Así me conoce. Efectivamente, créeme, hermano, que Estefano Dueñas me dijo que sea Messi Navas. Ah, bueno, qué bueno, qué bueno. Yo lo quiero mucho, Estefano. Es un hermano, realmente, de los que me he encontrado en este camino de ya más de 20 años de periodismo deportivo. He tenido la oportunidad de trabajar hace poco con él y la verdad que hemos desarrollado una química realmente extraordinaria. Te doy la bienvenida, bueno, nuevamente al estudio, ya has venido. Sí. En algunas otras oportunidades, pero bueno, aquí es donde se desarrolla toda la magia, la verdad. Y es el lugar en donde me he desenvuelto desde el 2019. Aquí pasé muchas cosas buenas y malas que me han ayudado también en ese proceso de formación que es constante, que no cambia a pesar de que el tiempo ha pasado. Sí, y más que todo, a mí me ronda en la cabeza y comenzarte preguntando esto. ¿Qué ¿Por te qué ronda en Messi? la cabeza? Ah, ¿Por qué Messi Navas? O sea, ¿será de pronto la manera de jugar? O Algo quizás, debo tener de Messi. o quizás el parecido. Algo debo tener de Messi. Pero la barba no más. No creas, no. ¿Tú has escuchado hablar de la comadreja? ¿Ya? No, mentira, escúchame. Todo empezó con el primer programa de radio en el que yo arranqué en el periodismo deportivo. Era el programa que conducía Guachito Sánchez, que también está para Marca 90. Bueno, en ese programa de radio era año 2004, 2005 aproximadamente, y yo tenía mis primeros programas en Radio Super K800. Y justamente cuando yo llevaba mis primeros programas en la radio, Leo Messi jugaba también su primer partido como titular, o bueno, su primer partido en el trofeo Joan Gamper. Ya. Ingresó a la variante, ¿te acuerdas? Por Ronaldinho marcó un gol. Bueno, cuando ocurría eso, nosotros estábamos al aire con el programa y veíamos en una pantalla que estaba a la esquina superior izquierda lo que estaba pasando. Y Guacho Sánchez se le ocurrió hacer una construcción en donde dijo, bueno, allá está debutando Messi, acá nosotros tenemos el debut de nuestro Messi. Entonces a partir de ahí creó una forma en la que dijo, bueno, tú eres nuestro Messi, y entonces después conforme fueron pasando los programas, empezó a instalar el Messi Navas, nuestro Messi Navas, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Yo todos los días entraba con actitud hablando en el programa, y después eso ya se extrapoló. El resto de la radio ya lo asumió como Messi Navas, ya quedaste y marcado. quedó con esa marca. Hasta ahora me sigue acompañando. No, y aparte, bueno, qué bien que lo resaltes porque en ese momento Messi debutaba. Sí. ¿Ya? Y sabemos que un Barcelona-España mucho antes, cuando sabemos que no tenía un nivel futbolístico en el cual cuando llega Ronaldinho marca, como quien dice, esa, quizás por su jerarquía individual, él sacó a ese equipo adelante. Claro, claro. Después apareció Messi y el gran Barça de Guardiola, del cual me ha marcado una época tremenda en la historia del fútbol. Pero sí, ¿sabes qué? Que me pasa que los compañeros argentinos que me ubican, ¿sí? Los compañeros de 10 Sports y de otras cadenas para las que he tenido la oportunidad de brindar servicios, me escuchan pues aquí en la calle y me dicen, ¿qué fue Messi? O que otros colegas me llaman Messi y me dicen, ¿por qué te dicen a ti Messi? No, les explico cómo arrancó el asunto y entonces, nada, ellos dicen, caramba, qué buen apodo que tienes. O sea, valoran el hecho de que un buen apodo me han conseguido. Claro, no, y aparte yo siento que, a ver, aquí en el medio siempre a cada presentador o a cada anchor, a cada personaje de la comunicación en el aspecto deportivo, en cualquier índole, siempre los identifican con algún personaje o alguna característica propia, alguna esencia propia. Eso es bueno e importante enmarcarlo. Sí. Pero ya no vamos a hablar tanto del periodista, porque, ojo, de eso trata nuestro programa. Ok. Ya, no vamos a hablar tanto del periodista, sino del ser humano. Bien. ¿Qué queremos saber? Daniel Navas. ¿Qué tal su niñez? ¿Cómo usted considera que fue su niñez? Muy entretenida, la verdad. Creo haber sido un niño muy feliz. Creo que mi papá me inculcó mucho de lo que ahora soy.
Mi papá me llevaba a la radio en la que él trabajaba desde que yo tenía 6 años de edad. Me acuerdo que creó un programa infantil llamado Mi Padrino. Y ahí me hizo participar a mí con 6 años de edad frente a un micrófono. Desde allí lo acompañé siempre a mi papá a todos los trabajos que él tenía en medios de comunicación, radio, prensa escrita, televisión. Siempre estuve al lado de él. Y creo que eso fue creando dentro mío, innatamente, automáticamente, el deseo por ser comunicador. Y yo jugaba a ser comunicador. Yo imprimía los libretos que mi papá hacía del noticiero de la ex Telesistema, hoy RTS. Me imprimía un libreto para mí y yo agarraba una caja de cornflakes, le hacía un hueco, le ponía el tubo del papel higiénico, el tubo de cartón de papel higiénico, y era mi cámara. Y yo ponía la camarita frente a mí, en la pared de mi cuarto dibujaba un mapamundi y me ponía con el libreto que mi papá me daba. Y yo jugaba a que era presentador de noticias. O sea, todo fue naciendo natural a partir de lo que mi papá me inculcó. Prácticamente estuvo familiarizado con el medio desde muy pelado, desde muy pequeño. Desde muy pelado. Porque justo eso le iba a consultar, y bueno, no sé si está equivocado, pero usted estudió en SPOL, ¿verdad? Así es, yo soy ingeniero en petróleo de la Escuela Superior Politécnica. Exactamente, entonces yo decía, ¿qué relación hay esto? Porque, a ver, por acá estamos con el mundo de las matemáticas, los cálculos y todo. Sí. Y del lado de acá tenemos el mundo de las letras, el mundo del entretenimiento y el mundo de las noticias. Correcto. Una carrera técnica y, en cambio, el periodismo es algo más humanístico. Efectivamente. Sí. A mí también siempre me gustaron los números. Soy un apasionado por la física y por el cálculo. A mí me gusta mucho. La química no me gusta mucho, pero sí me gusta mucho el cálculo y la física. De hecho, yo guardo cuadernos, o sea, tengo cuadernos y cada vez y cuando tengo algo de tiempito, cada vez menos, pero cuando tengo algún tiempito, me pongo a ver videos del YouTube del SPOL, donde hay clases grabadas, y me pongo a repasar fórmulas y cálculos de estadística, de cálculo diferencial, integral, varias variables, ecuaciones diferenciales y de toda la física posible. La verdad que me gusta mucho, es la verdad, a mí me gusta. De hecho, estoy tentado a que en algún momento de la vida yo vaya a ser profesor. Yo siento que yo puedo llegar a ser profesor de física o de cálculo. Caso raro, sí. Pedro Senatore Ramos fue profesor de la Politécnica y era árbitro de fútbol. Ya. Sí, no sé si lo recuerdan el nombre de Pedro Senatore Ramos, pero bueno, yo nunca crucé en aulas con él, pero era un gran profesor de cálculo diferencial en la ingeniería básica de la SPOL. Pero eso, la verdad que logré, gracias a Dios y también gracias a la ayuda de mis padres, porque ellos realmente me respaldaron siempre, a poder desarrollar mis dos pasiones. Porque de verdad que considero la carrera técnica que desarrollé como una pasión. Sin embargo, la de la comunicación fue una que terminó estallando, ¿no? Sí. Totalmente. Y sí, más que todo, yo cuando veía, pues, no, el historial, la experiencia que tiene, yo decía, esto es algo que no se conoce y que es importante sacarlo a relucir. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, lo vemos en la pantalla, lo vemos en la televisión y nos quedamos con la idea de... Y muchas veces no es así. Ahora, ¿por qué el fútbol? ¿Por qué el fútbol? Sí, ¿por qué el fútbol? Bueno, porque creo que el fútbol en el Ecuador y en Latinoamérica se refleja mucho en la sociedad. Refleja mucho lo que ocurre en las coyunturas políticas, económicas y sociales de un país. Yo creo que como transcurre el fútbol de un país en Sudamérica de manera particular, está muy emparentado con lo que pasa en la sociedad en ese momento. Equipos que andan muy bien económicamente son países que también andan saludables financieramente hablando. Y así en otros, por todo lo que mueve. Entonces, hay una relación. Yo creo que existe una relación. Después también
es una cosa que me nació también de pequeño. Y perdón por traer mucho recuerdo infantil, pero una de las cosas con las que yo jugaba cuando tenía 8 años de edad, 9 años de edad, era hacer canchitas con un pliego de cartulina. Yo agarraba un pliego de cartulina verde, ¿sí? Y el pliego de cartulina verde yo lo dibujaba como el campo de juego. Hacía con las manos, hacía un arco de papel, otro arco de papel. Hacía muñequitos de papel pequeñitos y una pelotita pequeña de papel. Y yo hacía como que si mis ojos fueran una cámara y estuviera haciendo un partido de fútbol y lo relataba. Y tenía en mi casa, en Sauce 7, en un espacio muy, muy pequeño, del tamaño de este estudio, era toda la casa, y tenía una cancha aquí, otro pliego de cartulina por allá, otro pliego por allá, y tenía múltiples estadios. Y era mi mini mundial. Mi mamá no podía caminar siquiera por la casa y a veces hasta me pisaba encima de mis muñequitos, yo tenía que rehacerlos. Siempre me gustó. Y aparte, chuta, el fútbol se puede ver hasta en lo insignificante. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, yo recuerdo que cuando era pelado, ya con mis panas hacíamos, incluso hasta así con las manos. Correcto, el jueguito y exactamente, también desde muy chiquito lo jugaba. Sí, entonces mire, o sea, qué bonito ver cómo ha hecho su pasión en base a este deporte. Obviamente sabemos con el respeto que tienen las demás disciplinas, claro, pero el fútbol es el deporte que mueve masas, el deporte que mueve economía y el deporte interesante. Ahora, todas estas experiencias que ha vivido con el fútbol, tal vez no será correcto que le pregunte sobre una que se ha marcado en su mente. ¿Cuál? Me refiero a algún partido, algún partido que le haya marcado a usted la niñez, que usted diga, chuta, recuerdo esto, que para mí es tan valioso esto. Yo, créame que vamos a escuchar, por ejemplo, las historias, las anécdotas de cuando jugaba Emelec y Barcelona jugaban en el Estadio Modelo. Okay. Es una época que yo, por ejemplo, no la viví. Ah, no te tocó vivirla. No me tocó vivirla. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 25 años. Ah, bien, eres un muchacho. Claro. Efectivamente, yo quizás no estaba ni en proyecto. Entonces, ver las grandes hazañas que han conseguido estos referentes, tanto Emelec, Barcelona, ¿por qué no tomar en cuenta también la Liga de Quito? Claro. Yo el fútbol lo vi y lo conocí mejor cuando estaba una Liga de Quito, si no me equivoco, en el 2008, donde Ceballos fue protagonista, y entonces yo ahí... Eso fue lo que, tu principal explosión eso de ver fue, fútbol. Exactamente, eso fue como que yo dije, bueno, el Piojo Manso en cancha, que para mí era uno de los mejores jugadores que tenía Liga. Yo te digo que yo sí vi fútbol en el Modelo de Barcelona y de Emelec, y que también vi partidos en el Monumental y también partidos en el Capoel. Mi papá me llevaba de manera muy, muy desinteresada a ver partidos de los dos equipos del Astillero. Pero creo que el Mundial de Fútbol del 98 terminó siendo para mí el click. El click que hizo que de verdad me apasiona este deporte. Yo recuerdo haber visto con dolor cómo Paraguay quedaba eliminado a manos de Francia con gol de oro. En un partido en donde los jugadores paraguayos se tiraban al suelo a llorar desconsolados, y yo creo que esa fue la primera vez en mi vida que me conmoví con fútbol. Yo lloré viendo a esos paraguayos llorar y ver cómo Chilavert los agarraba desde el piso y los levantaba, porque terminaron haciendo una campaña que ha quedado en la historia del fútbol paraguayo. Y creo que ese momento en donde me conmoví con fútbol terminó marcando realmente mi pasión. Tengo recuerdos muy vagos del Mundial de Italia 90. Muy vagos. Tengo recuerdos del Mundial del 94. Me acuerdo que yo decía que era George Hagi. Yo decía que yo era el Maradona de los Cárpatos, porque Rumania jugó esa Copa del Mundo del 94. Pero los mejores recuerdos que tengo de fútbol nacen o ebullen desde el Mundial de Francia 98. Ese Mundial lo viví a pleno, y creo que eso me ayudó mucho a que desarrolle en mí la pasión por este deporte. Creo. O sea, eso ahí ya
asumo que desde pelado, desde pequeño, comenzó a interesarse un poquito más. Es más, ¿cuál es su club? Sabemos que, a ver, en el periodismo decimos hay que ser imparciales y todo lo demás, pero muy adentro tenemos un club al que nosotros tenemos afinidad. ¿Cuál es ese club? A ver, mi papá era melexista, ¿sí? Mi papá, bueno, ha sido quien me ha inculcado muchas cosas en mi vida y evidentemente me llevaba más al Capo que al Monumental. Yo conforme fui creciendo, fui desarrollando también ya mi criterio, el criterio mío. Terminé maravillándome con el Barcelona del 97/98, que terminó consiguiendo ese título increíble. Y justamente en el año, mira, que fue justamente en el año en el que ya mi pasión por el fútbol empieza a desarrollarse, porque el Mundial 98 fue junio, ¿sí? Junio del 98, y para enero del 98, o sea, antes en el tiempo, Barcelona obtenía el título nacional en ese 3-2 contra el Nacional y después que ganó ese partido contra el Deportivo Quito. Y ese mismo 98 fue el año donde Barcelona llega a la final de la Copa Libertadores con Vasco da Gama. De hecho, fue un año muy importante para Barcelona. Entonces uno ya se va formando y uno va agarrando también un poquito de preferencias, de gustos. Nací en una cuna muy azul, pero los gustos van cambiando conforme va creciendo en el tiempo. Y terminé en una cuna amarilla. Ya. Hoy le he desarrollado, conforme ha venido pasando el tiempo, le he desarrollado bastante simpatía a Liga también. A Liga. ¿Qué? Ha pasado públicamente, ¿no? El Rey de Copas. Hay mucha gente que me relaciona con Liga hoy por hoy. Tiene que ver con algo que yo venía creyendo que iba a pasar con Liga y que terminó ocurriendo. Algo más emparentado con visiones, con tendencias de juego, con el tratar de comprender cuándo una persona está llegando a un momento oportuno y cuándo realmente se está gestando un equipo que de verdad va a llegar lejos. Yo tuve ese instinto, creí en esa liga que iba a salir campeona de todo y terminó saliendo campeona de todo en el 2023. Y bueno, hoy es lo que es. Porque efectivamente, Libertadores, Sudamericana, las Recopas, o sea, el club que hoy nos representa. Es el rey de copas del fútbol ecuatoriano. Y es el mejor equipo, es el equipo mejor laureado del fútbol ecuatoriano. Libra por libra. Y que se enoje, pero es así. Y bueno, necesariamente el hecho de ser un club popular o un fenómeno social, claro, es un club grande, pero le cuesta torneos internacionales. Mucho. Y ahorita ya nos vamos adentrando a esto de, luego de saber, pues no, en su niñez, lo que ha obtenido, ya, su profesión, ya hablar de lo que es el campeonato nacional. Un club popular, el cual termina sacando un empate, salvando un empate, sí, para mantenerse puntero. Para mí lo rescatan Cortés y Felipao. Los dos rescatan el empate. Y el empate sabe a triunfo, puede saber a triunfo. Y un triunfo que maquilla, porque Barcelona no es que juega de una manera convincente. Hay una deuda en el juego, tremenda. Yo creo que si en Barcelona ponen los pies sobre la tierra, analizan qué es lo que somos, qué es lo que queremos ser pero no podemos, deberían terminar pensando en que a lo mejor jugar a la defensiva les va a servir. Jugar a los gustos. Junten las líneas atrás y vayan de contra. Creo que eso le va a convenir mejor a un equipo que sigue creyendo, puede ser intenso, puede tener la pelota, pero finalmente no lo logra conseguir y le cuesta dominar partidos. Entonces, ¿qué mejor que llegar a un punto en donde sabes que ya está? Me libero de pensar eso y me voy a poner a automáticamente pensar de que puedo llegar a ser un equipo de transición. A lo mejor así puedo llegar lejos. Yo creo que Barcelona, estando como está, de todas maneras, Sudamericana puede pelear. Tranquilamente. Yo creo que puede pelear Sudamericana, estando como está. Pero bueno, es cuestión de saberse aterrizar. Y a lo mejor no crearse castillos en el aire. No, y aparte, a ver, también es una consulta. Sabemos que vemos el fútbol como comentario y todo lo demás. Pero si usted fuera el DT, ¿qué pieza reforzaría el Barcelona? Barcelona. Ahorita tiene la plantilla y tiene al 9 que prácticamente es Rivero. Y sí. Rivero, si
se le parte una uña, olvídese que Rivero... Ya. Bueno, eso evidentemente te hace pensar de que te hace falta un segundo punta, un segundo 9. Que hace falta alguien diferente detrás del 9. Creo que los registros numéricos de Joaquín Valiente seguramente han desmejorado. La cantidad de pases hacia adelante acertados que tira deben ser menos que los que tiraba antes. Sí. Antes tenía mucho más pases hacia adelante y seguro y certero. Hoy creo que toca la pelota más para atrás que para adelante. Creo que tiene que haber una revolución en la volante central. Y me parece que por fuera está muy atado a lo que puedan hacer Janner y por ahí Solano / Yandri. Está muy atado a lo que pueden hacer ellos y me parece que deben buscar también otro jugador que tenga otro tipo de perfil. Un jugador quizás en el medio campo que filtre balón. Sí. Que ponga con más claridad sí, Rivero alguien que te haga diagonales, que te gane unos contra unos, que te tire un buen centro, que pueda tirarte un pase de habilitación. Creo que eso le hace falta a Barcelona. ¿Usted vio un River amenazante? En el Monumental. Sí. Largo. O sea, el River fue mucho más que Barcelona. Y creo que River decidió el segundo tiempo tirar sus líneas un poquito más para atrás para cuidar el resultado. Y ahí fue cuando Barcelona tomó un poquito de protagonismo del partido, pero fue porque River lo quiso. Más no porque Barcelona lo haya metido con fútbol atrás. Yo creo que Barcelona está para intentar pelearse al segundo de grupo, pero si termina tercero de grupo no tiene que vérselo mal. Claro. No es una catástrofe. Y de hecho me parece que puede ser una gran oportunidad llegar a la Sudamericana. La vamos a transmitir con pasión si llega a pasar. Claro, igual, bueno, Barcelona sabemos que todavía tiene esos pendientes pues con la hinchada ahorita. Sí, claro. Ya. Y en cuanto también, para no tirarle solo la onda al Barcelona, sino también hablar del Bombillo. Claro. El Bombillo, que bueno, yo he tenido la oportunidad también de conversar con don Jorge Guzmán, ha ido avanzando, ha ido mejorando poco a poco. Está en un proceso de mejoramiento, de reconstrucción. Ya. Pero ahora se hablan tanto de los 10, se hablan tanto de, por ejemplo, un Sebastián Rodríguez, de un posible retorno de... A Emelec le urge alguien detrás del 9. Le urge. Porque Castelli no tiene esa claridad. Sí. Tiene que él mismo fabricarse el espacio. Pobre Castelli, que tiene que volver atrás para pedir pelota. Si tuviera un buen enganche, tuviera alguien que le pasara la pelota, no necesitaba venirse para atrás, sino quedarse en el área fijando los centrales. Eso es lo que mejor sabe hacer Castelli. Entonces, a Emelec le urge alguien detrás del punta. Y creo que le urge un 5. Un 5 de categoría. Yo no creo que Meli sea el 5 de Meli. Yeah. A mí me parece que a Meli le hace falta, dentro del plano físico, Meli si te gasta muy pronto. Se desgasta y Meli bastante. Creo que puede ser más 8 que 5. Entonces creo que le hace falta un 5 que vuelva a León. Urgente que vuelva a León. Ojalá se recupere pronto. Para que se pare esa defensa, porque, ¿verdad? Y después le encontraría a alguien por fuera que sea diferente. Porque los que están por fuera en Emelec, Sánchez, Maicon, Guacho Corozo y compañía, son jugadores que corren. Ya tiene mucho velocista Emelec por fuera. Emelec necesita por fuera alguien que te gane duelos. Alguien que te gambetea a uno, que te llega hasta el fondo, que te tira un centro bueno. Eso necesita Emelec. Ya no jugadores que solamente corran, sino jugadores que te resuelvan por fuera. De hecho, el partido ante Aucas, yo veía un Emelec que, ojo, en el primer tiempo no es que no tenía opciones de goles, pero sí era como que tocamos el balón, pero no tenemos idea. Claro. De juego. Le hace falta justamente alguien que sea el enganche. Y un Aucas que prácticamente le perdonó la vida en el segundo tiempo porque ese partido tranquilamente terminaba en goleada. Sí, porque hay un Pedro Ortiz que también te evita los goles. Y también, bueno, un Carcelén que entró a facturar. Muy bien. Entonces, un ejercicio de paciencia. Los equipos que van al Capo saben que tienen que aguantar en los primeros tiempos la oleada que es Emelec y después en los segundos tiempos el equipo decrece, pierde la pelota y los rivales se crecen. Y es lo que terminó pasando. Ya le pasó en otros partidos anteriores también. Y de hecho ha sido muy cuestionado en este caso Jorge Célico por esa forma de ser de Emelec. Pero bueno, pues ya estamos llegando al fin de nuestro programa. Un poquito del fútbol nacional, un poquito de su vida, su experiencia. Y qué bonito tener este tipo de conversación porque más que todo nos cuentas lo que la gente no sabe. Bueno, muchas gracias por eso. Gracias por tomarme en cuenta. Ya saben que igual cuentan aquí con un amigo para lo que necesiten. Y bueno, eso. Y invitar a la gente que siga buscando el sueño. ¿Sí? Que sigan buscando el sueño con mucha fe, con muchas ganas, con mucho temple, con mucho coraje, con mucha dedicación. Todo empieza con un sueño.
y todo empieza con muchísimo deseo. Y después, harto trabajo. Y la pregunta clave, y con esta terminamos y nos despedimos. A ver, ¿a quién convoca? Porque ya la pregunta de quién convoca ha sido a todos. Ah, bien. ¿A quién convoca? Ya, bueno, alguna compañerita de pronto que tenga, que quiera invitarla, o de pronto también alguno de los chicos. Puede Pero ser no, aquí no de sé quiénes marca. han pasado por aquí. A ver, estuvo ahorita Estefano Dueñas de marca 90. También. El señor de Sucre. David Morales también Bien, Davidcito, ya, ok. Davidcito también. Ahorita usted. De allí, por ahí de Deep Blue no hemos todavía. Ok. O puede ser cualquiera. Yo te voy a convocar a Carlos Galvez. Carlitos Ya Gálvez. te convoco a Carlos Galvez para que sea tu próximo entrevistado. ¿Está bien? Ya sabe entonces, Carlitos Gálvez lo vamos a tener en el próximo episodio de Charlando a Dos Toques. Y también cordialmente invitado a que nos siga en el canal de Soccer SC. Excelente. Ya, ahí Charlando a Dos Toques vamos a tener todo lo que es la entrevista como Muy tal. bien, bueno, ¿Ya? estaremos pendientes. Saludos, cracks. Recuerden sintonizarnos, seguirnos en la cuenta de YouTube, darle like, darle a la campanita y se vienen nuevas cosas en el canal. Así que tranquilos, se está cocinando algo bonito. ¿Ya? Pilas. Gracias, amigo. Gracias, crack.